inicio a la presente audiencia de medidas cautelares. Infórmese por Secretaría de la Comunicación Legal de las Partes. Señor juez, debo informarle a su autoridad que se deja en constancia que las partes fueron debidamente notificadas conforme al Código Penal y la presente audiencia fue señalada en el caso establecido. Aquí está presente en representación del Ministerio Público el doctor David Rodríguez Luna. Asimismo se encuentran presentes los imputados y sus respectivos abogados. Esto es todo en cuanto tengo a bien informarlos de su señoría. Gracias. Habiéndose confirmado la concurrencia de ambas partes, damos inicio a la presente audiencia de medidas cautelares. En tal sentido, damos la palabra al representante del Ministerio Público para que se pronuncie respecto al presente caso, no debiendo excederse en su fundamentación en más de 5 minutos. Gracias, su señoría. Comparece al Ministerio Público en representación de toda la sociedad boliviana en ejercicio de la acción penal pública conforme al artículo 225 de nuestra Constitución Política del Estado, la cual me faculta defender la legalidad y los intereses de toda la sociedad. De igual forma, su señoría, en el marco de los artículos 70, 289, 298, 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 3, 8, 12 y 4, inciso 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 260, norma que sustenta toda esta intervención. En este caso, su señoría, el Ministerio Público imputa formalmente a Cristian Cárdenas Mina, María José Tancara y María Sara Jara Cusicanqui por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas prevista en ley en el artículo 48 en relación al 34, inciso M de la 1008, en concordancia al artículo 20 del Código Penal, su señoría. En fecha 27 de octubre de 2023, mediante un operativo planeado a cargo del teniente coronel Zambrana, se procede bajo el plan de una ciudad libre de drogas a hacer el control correspondiente en la zona, en el lugar de Caranavi, ¿no? En dicha intervención policial encuentran una movilidad, un jeep color beige y una actitud sospechosa de los que estaban dentro de la movilidad. Es así que los imputados presentes fueron sorprendidas en flagrancia, en posesión de 830 gramos de marihuana, sustancia que dio positivo a la prueba de campo. Señor fiscal, la intervención se produjo de manera legal, planificada, cumpliendo el mandato de nuestra Constitución de preservar la salud pública, en cuyo vehículo estaban los 3 imputados y de una manera reacia no se sometieron a la intervención preventiva de los agentes policiales de la FEPSEGEN, de la Fuerza de Lucha Especial contra el Narcotráfico. Es así que en este operativo también se pudo evidenciar que dicha movilidad no portaba con identificación debida porque no tenía la placa. Y mediante las investigaciones preliminares se pudo determinar de manera técnica que el número de chasis había sido borrado. Conforme al artículo 48 de la Ley 1008, el tráfico de sustancias controladas se sanciona con una pena de 10 a 25 años de presidio y una multa de 10.000 a 20.000 días. El artículo 33, inciso M de la misma ley, amplía la definición de tráfico, su señoría, comprendiendo no solo la venta, sino también la producción, transporte, almacenamiento, tenencia dolosa con fines de comercialización. La cantidad incautada de 830 gramos excede cualquier hipótesis que la defensa pueda plantear
en el sentido de que es de consumo personal, siendo que el hecho tipificado corresponde de manera flagrante al tráfico de sustancia ilícita. Así también lo declara su señoría la jurisprudencia en el Auto Supremo 678, quebrado 2014 del 27 de noviembre, donde se ha establecido que absolutamente todos los delitos que están en el marco de la 1008 son de peligro y no de resultado. Así también el Auto Supremo 345-2015 de 3 de junio señala que estos delitos son formales, donde basta la simple posesión dolosa y la flagrancia para constituir el tipo penal. La teoría, yendo al campo de la doctrina, su señoría, la teoría también señala y refuerza este tipo de interpretación, pues determina que este ilícito es perseguido en caso la comercialización y no el daño que pueda ocasionar este. La marihuana está incluida en la lista de sustancias prohibidas dentro de todo el territorio nacional, y así también lo estipula en el anexo de la ley 913 de 2017, siendo una sustancia de posesión ilícita absoluta, su señoría. ¿Qué entendemos por posesión ilícita absoluta? Que en ninguna forma no hay argumentos que puedan justificar la tenencia de este tipo de sustancias ilícitas en el marco de la 1008, en este caso marihuana. Señoría, los tres imputados actuaron con conocimiento y voluntad, existiendo dolo en todo su accionar, configurando de esta manera la autoría conforme al artículo 20 del Código Penal, que establece que autores son quienes realizan el hecho por sí mismos o conjuntamente, como en el caso de los imputados. Por estas razones, su señoría, la Fiscalía, por todo lo expresado, el Ministerio Público, ante su autoridad, solicita a su autoridad, 1, declarar la imputación formal contra los tres sindicatos, aplicar el procedimiento inmediato por delito en flagrancia conforme al artículo 393 bis y 393 del Código de Procedimiento Penal. Respecto a las medidas cautelares, el Ministerio solicita se imponga detención preventiva para Cristian Cárdenas Mina y María José Tancara Sosa por no haber una relación real del domicilio que ellos tienen en su declaración, y en el momento de hacer los actos preliminares se ha comprobado que dichos lugares que ellos señalan como su domicilio no tienen habitabilidad ni habitualidad. Por ende, hay una incertidumbre en cuanto al lugar donde ellos residen, y tampoco se ha podido comprobar una actividad económica ilícita. Por estos argumentos se solicita la detención preventiva como medida como una de las medidas estipuladas en el 231 bis del Código de Procedimiento Penal en un centro penitenciario. Para la imputada María Sara Cusicanqui, aplicar medidas sustitutivas, porque efectivamente en el marco de nuestras investigaciones el Ministerio Público no solo está obligado a buscar la culpabilidad, también la inocencia. Y en virtud a esa objetividad que me obliga la Constitución, pedimos medidas menos gravosas y que corresponden de la siguiente manera: detención domiciliaria, arraigo, prohibición de conducir, prohibición de comunicación, y así también pueda someterse a los controles pertinentes de las autoridades, y una fianza económica. Y como último punto de mi solicitud, su señoría, dado que el vehículo ha sido encontrado y usado en este tipo de situaciones, pedimos que el vehículo actualmente incautado, el vehículo actualmente secuestrado, pase a calidad de incautación y pase a propiedad del Estado. Para concluir mi argumentación, su señoría, en consecuencia, el Ministerio Público disponga todas estas medidas y
se decrete las medidas cautelares solicitadas en resguardo de la investigación, la legalidad y la salud pública que constituye el bien jurídico protegido en este caso. Gracias. Gracias. Se tiene presente lo manifestado por parte del Ministerio Público. Vamos a conceder la palabra a los abogados defensores de los imputados para que puedan pronunciarse respecto al caso. Muchas gracias, señor juez. Le presento a la abogada defensora Soledad Antonio López con número de matrícula profesional 6139895 para fines de registros correspondientes. Bueno, señor juez, en primer lugar quiero destacar que mi patrocinado, el señor Cristian Cárdenas Nina, con número de carrera 91494331, domiciliado en el municipio de Caranavi y de ocupación estudiante, no cuenta con antecedentes penales. Y esto lo podemos certificar mediante secretaría, presentó un certificado de antecedentes emitido por el RECAP. Asimismo, señor juez, mi patrocinado está en toda la predisposición de colaborar en todo el proceso que lleve, en todo el tiempo que lleve el proceso. También quiero, en cuanto a la imputación formal presentada por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, este se sustenta únicamente en la alegación de que supuestamente en el municipio de Caranavi había una requisa, ¿no?, en el cual se hace la revisión de una movilidad de modelo BITS, color plomo, en el cual no se cuenta con una orden judicial. Y tampoco este vehículo es propiedad de mi patrocinado. Se lo encontró, si bien se lo encontró portando un objeto que supuestamente tenía una sustancia reduzca, puedo presentar que mi patrocinado sufre de un hábito patológico llamado toxicomanía, ya que esta sustancia es utilizada para autoconsumo y no así para el tráfico como lo presenta el Ministerio Público. También no se le encontró accesorios ni instrumentos para su comercialización. En el artículo 233 del Código Procesal Civil, del Código Procesal Penal, ¿no?, dispone que el registro del vehículo sin orden judicial es en caso flagrante y no con justificación, de urgencia con caso extremo, que no se ha demostrado de forma objetiva en este caso, señor juez. Asimismo, la prueba ofrecida por el Ministerio Público se limita al narcotest preliminar y sustentándonos en el auto supremo 394 quebrado, en el auto supremo 394 quebrado 2014, establecemos que la prueba de campo es indicativa y no así definitiva. En cuanto a la tipificación del artículo 48, como el Ministerio Público lo presentaba, de la ley 1008, se sanciona el tráfico de sustancias controladas, pero se sanciona el tráfico de sustancias controladas, pero nos vamos al auto supremo 131 quebrado 2016, en el cual nos señala, señor juez, que la simple posesión de sustancias no configura como tráfico sin actos inequívocos de comercialización. Además, la sentencia constitucional plurinacional 0712 quebrado 2010 en principio consagra que las medidas cautelares deben regirse bajo el principio de proporcionalidad. En aplicación al artículo 231 bis, medidas cautelares personales, y el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, y también mencionamos al artículo 7, numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
Solicitamos las medidas cautelares menos gravosas para mí, patrocinados. Por todo lo expuesto anteriormente como defensa técnica, se solicita que pueda sustituir la detención preventiva por una detención domiciliaria y asimismo también que se pueda hacer un arraigo laboral y familiar, ya que no se ha dado el riesgo de fuga y la obstrucción del debido proceso. Asimismo, ante su autoridad solicito que usted pueda dar una fianza económica y que su autoridad pueda imponer las medidas que nosotros solicitamos. Esto en cuanto tengo a bien solicitar a su autoridad en justicia y en derecho. Gracias, señor juez. Gracias. Procederemos con la defensa de los otros imputados. Abogada de María José Tancara Sosa. Muchas gracias, señor juez. Para fines del registro me presento, soy la defensa técnica, abogada Ana Isabel Chacón Hidalgo, con RBA 691439. Su señoría, cabe señalar que mi patrocinada también es estudiante. Ha cooperado en todo momento con las autoridades proporcionando información, no tiene antecedentes penales de relevancia de este tipo y su participación en este hecho ha sido nula. Su señoría, téngase presente que bajo el principio de accesibilidad limitada de la participación, reconocida por el artículo 20 del Código Penal y desarrollada en el Auto Supremo 392/2014, establece que la participación requiere un aporte objetivo y esencial al hecho principal. Empero, en el informe policial que se ha emitido, se limita a describir un nerviosismo de la imputada, pero la sentencia constitucional plurinacional 0770/2012 aclara que los estados emocionales subjetivos no pueden o no deben constituir una prueba idónea de culpabilidad. También cabe señalar a su autoridad que bajo el principio de presunción de inocencia, señalado en el artículo 116 del Código de la Constitución Política del Estado, no basta con la existencia de un antecedente penal. Por tanto, toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia, mientras no se tenga una prueba de culpabilidad conforme a ley. En cuanto a las medidas cautelares, el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal exige que la detención preventiva sea excepcional y solo cuando se acredite probabilidad de autoría y peligro procesal. Mi defendida, en este caso, tiene una regla natural, tiene domicilio que es el Caranavi, tiene vínculos familiares y está matriculada como estudiante, lo que neutralizaría dichos riesgos procesales. Su señoría. También cabe señalar que en el Auto Supremo 103/2017 nos recuerda que las medidas cautelares deben ser necesarias, idóneas y proporcionales. Por lo tanto, su autoridad, y en aplicación a los artículos 231, 232 y 233 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 116 de la Constitución Política del Estado y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicito a su autoridad la aplicación de medidas sustitutivas para mi delito y la presentación periódica de esta y la fianza proporcional. Es todo cuanto tengo bien exponer y solicitarles a todos. Gracias. Abogado de María Sara Caracusicanti. Buenas noches, señor juez. Para fines de registro, defensa técnica, abogado de Machicaspac, por RPA 4985661. Su señoría, cabe señalar en el caso de mi patrocinada, María Sara Cusicanti, con generales de ley ya conocidas, el Ministerio Público ha presentado una imputación formal que carece de fundamento de derecho y
de hecho, siendo que se basa únicamente en el hecho de que estaba conduciendo el vehículo de características ya conocidas, pero no se ha demostrado que tuviera conocimiento de la sustancia ilícita o de su posesión, o que al menos tuviera conocimiento de la sustancia al interior de su vehículo. En la conversación que tuve con mi patrocinada, ella manifiesta que el vehículo está afiliado al sindicato 23 de Caraná, por lo cual el día de su aprehensión mi patrocinada se encontraba trabajando en su sindicato y estaba trasladada con pasajeros a los dos imputados del presunto tráfico, del presente caso. Y entonces, por lo cual demuestra claramente su inocencia de mi patrocinada. También hago notar la falta de principio de objetividad de parte del Ministerio Público, al no individualizar el grado de participación de los imputados. Conforme al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, que establece claramente en su numeral 1 la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener la probabilidad de autoría o partícipe de un hecho punible. Asimismo, existen suficientes sentencias constitucionales que sustentan el referido artículo, al decir que la imputación formal no es solamente una atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de suficientes indicios para la existencia del hecho y la participación de mi patrocinador en el presente caso. Señor juez, en ese sentido tengo a bien citar el Auto Supremo 186/2013, que señala la conducción de un vehículo no implica coautoría ni existe dominio funcional del hecho, por lo cual quedaría elevado el numeral 1 del presente artículo. Señor juez, asimismo el numeral 2 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, a fin de desvirtuar el peligro de fuga y obstaculización, mi patrocinada hace notar el arraigo natural. Correspondiente de la misma manera estamos demostrando su domicilio, presentando testimonio folio real, y también adjuntamos la libreta de familia, certificación de trabajo del Sindicato de Transporte y Gentileza, que plenamente demuestra su arraigo natural. Asimismo, adjuntamos certificación de REJAT, donde no registran antecedentes penales. Además, hago notar que mi defendida se presentó voluntariamente a la notificación y ha coadyuvado en las investigaciones del presente caso de tráfico de sustancias controladas. La sentencia constitucional plurinacional 179/2013 evidencia ausencia de riesgo de fuga y obstaculización, siendo además que el peligro de obstaculización no son meras presunciones abstractas, con lo que también estaríamos enervando el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. Señor juez, asimismo, el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, concordante con el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagra la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado en libertad, salvo casos excepcionales. Su señoría, por todo lo expuesto, solicitamos a su señoría que se aplique medida cautelar menos gravosa a la detención preventiva. Como la medida cautelar, como la detención domiciliaria con la obligación de presentación periódica ante el Ministerio Público y fianza proporcional a favor de mi defendida María Sara Jara Cuchicán. Es cuanto puedo argumentar a favor de mi defendida. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Se tiene presente lo manifestado por parte de los abogados defensores. Habiéndose escuchado ambas partes, se procederá a dar lectura de la resolución. En mi calidad de juez de instrucción cautelar en lo penal y en atención a los antecedentes emitidos por el Ministerio Público, se establece lo siguiente.
en fecha 27 de octubre del 2023, en un operativo de Humopar, Caranavi, se interceptó un vehículo indocumentado marca Toyota tipo Vitz color plomo, conducido por la señora María Jara Cusicanqui, acompañado por Cristian Cárdenas Mina y María José Tancara Sosa como pasajeros. Durante la requisa se encontró en manos de Cristian Cárdenas un paquete ovoide envuelto de nylon negro con masking, conteniendo 830 gramos de marihuana con resultado positivo a la prueba de campo. Los tres fueron aprehendidos en flagrancia, secuestrándose el vehículo y la sustancia controlada. El Ministerio Público imputó formalmente a los tres por el delito de tráfico de sustancias controladas conforme al artículo 48 en relación al artículo 33, inciso M, posesión de la ley 1008, destacando que la cantidad incautada excede el consumo personal y evidencia la finalidad de comercialización. En relación a María Sara Cusicanqui, había señalado tener domicilio en la zona Villa Esperanza, Caranavi. El Ministerio Público percibe que no se ha demostrado su habitabilidad y su habitualidad de aquel domicilio, por lo que se concluye este riesgo procesado en el artículo 234, numeral 1, que no tiene un domicilio real y ocupación lícita. Con relación a Cristian Cárdenas, esta persona, en cuanto a su domicilio real, señaló tener un domicilio con residencia Caranavi y su declaración informativa refiere tener un domicilio en la avenida Mariscal, Santa Cruz. El Ministerio Público, de igual forma, ha percibido que esta persona no ha establecido su habitabilidad y habitualidad. En la ficha del CEGIP aparece como estudiante, cuestionado por el Ministerio Público, que no se tiene la certeza, por lo que se genera una incertidumbre con relación a la ocupación lícita del imputado. En este contexto concluye en el numeral 1 del artículo 234 con relación a María José Tancara Sosa. Esta persona refiere en su declaración informativa que tiene domicilio en la avenida Mariscal Santa Cruz, salida Guanay, de la zona central. En la ficha técnica aparece con calle Zacarías Tancara, lo cual genera una incertidumbre sobre su domicilio real. Con relación al numeral 2 del artículo 234, se tiene que los imputados Cristian Cárdenas Mina, José María Tancara y María Sara, al no tener domicilio real y una actividad lícita, no cuentan con un arraigo natural, social y económico, por lo que en libertad van a permanecer ocultos o darse a la fuga. Con relación al numeral 4 del artículo 234, debemos tomar en cuenta que el Ministerio Público en su informe establece que los tres imputados han tenido una conducta reticente, ejerciendo violencia contra los funcionarios policiales, negando y obstruyendo el trabajo policial. Por consiguiente, los tres imputados sí concurren en este peligro de fuga. Con relación al numeral 6 del artículo 234, se tiene que María José Tancara Sosa ya tiene antecedentes delictivos anterior de acuerdo al sistema informático de justicia libre por el delito de lesiones graves y leves, estableciéndose de esta manera que la encausada cuenta con antecedentes anterior delictivo. Con relación al numeral 7 del artículo 234, se tiene que considerar que se trata de un hecho relacionado al narcotráfico y que la sentencia constitucional 969/2017 ha señalado que este riesgo procesal está vinculado a la naturaleza del delito, no a los antecedentes que bien no pudiera tener en lugar como primera circunstancia. Asimismo, se tiene que considerar que al tratarse de un hecho relacionado al narcotráfico, se ha establecido que estas sustancias nocivas causan daño a la salud. Asimismo, causan daño a la salud, afectando principalmente los órganos vitales del cuerpo humano.
Por lo tanto, el suscrito juez de instrucción en lo penal, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal y en aplicación al artículo 231, numeral 10 del Código de Procedimiento Penal, se dispone que los ciudadanos Cristian Cárdenas Nina y María José Tancara Sosa cuentan con la medida extrema de la detención preventiva. Para Cristian Cárdenas Nina deberá cumplir su medida cautelar en el centro penitenciario de la cárcel de San Pedro. Para María José Tancara Sosa, la medida extrema de la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Para tal efecto, deberá cumplirse esta medida cautelar de detención preventiva por el lapso de 90 días. Con relación a la imputada María Sara Jara Cusicanqui, se dispone en aplicación de medida cautelar de carácter personal, prevista en el artículo 231 bis, para que asuma defensa en libertad, debiendo cumplir con las siguientes medidas cautelares: la presentación periódica ante el Ministerio Público para su registro biométrico cada 15 días, la prohibición de concurrir determinados lugares, en especial a los lugares de hecho, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, en especial con los dos coimputados, testigos y partícipes, siempre que no se afecte su derecho a la defensa. La fianza económica de bolivianos 30.000 se deberá presentar la imputada o por otra persona mediante depósito de dinero. Se dispone la prohibición de salir del país o del ámbito de autoridad, ordenándose su arraigo por autoridad competente. Se dispone la detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona las 24 horas, debiendo ser verificado por un funcionario del juzgado encomendando su verificativo en la localidad de Caraná. Estas condiciones y reglas, y en cuanto a las medidas cautelares, deben ser cumplidas en el plazo de 3 días hábiles, con la advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el solo incumplimiento de las reglas impuestas dará lugar a una inmediata revocatoria y la imposición de medidas más gravosas, incluso la detención preventiva cuando ésta sea procedente. Se ordena a la señora secretaria que emita un mandamiento de detención domiciliaria y que la imputada presente un juramento de que cumpla con las demás medidas impuestas. Se dispone asimismo la aplicación del procedimiento inmediato por tratarse de un delito en flagrancia y en virtud al artículo 393 bis del Código de Procedimiento Penal. Se otorga al Ministerio Público el plazo de 30 días para que se presente un requerimiento conclusivo correspondiente. Sin perjuicio de ello, también se dispone la confiscación del vehículo indocumentado que tiene las características color plomo, marca Toyota clase BIS, que pasará de forma inmediata a la institución Dirección General de Registro de Control y Administración de Bienes Incautados de ICABI, que administrará el motorizado, esto en virtud a lo que establece el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal, que ha sido modificado por la Ley 903. Habiéndose cumplido con el objeto de esta audiencia, tomándose en cuenta que el hecho acontecido en la jurisdicción de la localidad de Carañaví, se ordena que se remitan todos los antecedentes ante el juez competente territorial de aquella jurisdicción al juzgado de instrucción en lo penal de Carañaví, debiendo ser remitida con nota de atención y demás formalidades de rigor. Queda notificado el Ministerio Público y la parte imputada por su pronunciamiento, pudiendo apelar el mismo conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Se da por concluida la presente audiencia. Aplauso para el compañero, por favor. Silencio. No se mueva.